Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. La práctica del amor fraterno se refiere aquí, en primer lugar, a las personas que sufren necesidad en el cuerpo, los que están de paso y necesitan alojamiento y comida, los encarcelados que no pueden salir y los maltratados, sin dar más especificación. Y dice el autor, como si ustedes estuvieran en su mismo cuerpo, o, según otra traducción posible, pensando que también ustedes tienen un cuerpo. Es decir, el mandamiento del amor al prójimo se hace real cuando procuramos aliviar y subsanar las necesidades corporales, el abrigo, el alimento, la salud de nuestros hermanos y hermanas. Iniciamos nuestra celebración cantando. Reunidos en el nombre del Señor, celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. Celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. Tu Señor da sentido a nuestra vida, tu presencia nos ayuda a caminar. Tu palabra es fuente de agua viva, que nosotros sedientos a tu mesa venimos a buscar. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, estamos en este tiempo ordinario. Estamos ya en esta semana número 4. Entonces pedimos al Señor, al iniciar nuestra Eucaristía, que nos perdone de todas nuestras faltas, de todos nuestros pecados. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Señor y Dios nuestro, concédenos honrarte con todo el corazón y amar a todos con amor verdadero. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, perseveren en el amor fraternal, no se olviden de practicar la hospitalidad, ya que gracias a ella
Algunos sin saberlo hospedaron a los ángeles. Acuérdense de los que están presos como si ustedes lo estuvieran con ellos, y de los que son maltratados como si ustedes estuvieran en su mismo cuerpo. Respeten el matrimonio y no deshonren el lecho conyugal, porque Dios concederá a los lujuriosos y a los adúlteros. No se dejen llevar de la avaricia y conténtense con lo que tienen, porque el mismo Dios ha dicho: no te dejaré ni te abandonaré. De manera que podemos decir con plena confianza: el Señor es mi protector, no temeré. ¿Qué podrán hacerme los hombres? Acuérdense de quienes los dirigían, porque ellos les anunciaron la palabra de Dios. Consideren como término su vida e imiten su fe. Jesucristo es el mismo ayer y hoy, y lo será para siempre. No dejen extraviar por cualquier clase de doctrina extrañas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es el baluarte de mi vida. ¿Ante quién temblaré? El Señor es mi luz y mi salvación. Aunque acampe contra mí un ejército, mi corazón no temerá. Aunque estalle una gran guerra contra mí, no perderé la confianza. El Señor es mi luz y mi salvación. Él me cobijará en su tienda de campaña en el momento del peligro. Me ocultará al amparo de su carpa y me afirmará sobre una roca. El Señor es mi luz y mi salvación. Yo busco tu rostro, Señor, no la apartes de mí. No alejes con ira a tu servidor. Tú eres mi ayuda. El Señor es mi luz y mi salvación. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. El rey Herodes oyó hablar de Jesús porque su fama se había extendido por todas partes. Algunos decían: Juan el Bautista ha resucitado, y por eso se manifiestan en él poderes milagrosos. Otros afirmaban: es Elías, y otros: es un profeta como los antiguos. Pero Herodes, al oír esto, decía: este hombre es Juan, a quien yo mandé decapitar y que ha resucitado. Herodes, en efecto, había hecho arrestar y encarcelar a Juan a causa de Herodías, la mujer de su hermano Felipe, con la que se había casado. Porque Juan decía a Herodes: no te es lícito tener a la mujer de tu hermano. Herodías odiaba a Juan e intentaba matarlo, pero no podía, porque Herodes lo respetaba sabiendo que era un hombre justo y santo y lo protegía. Cuando lo oía quedaba perplejo, pero lo escuchaba con gusto. Un día se presentó la ocasión favorable. Herodes festejaba su cumpleaños ofreciendo un banquete a sus dignatarios, a sus oficiales y a los notables de Galilea. Su hija también, llamada Herodías, salió a bailar y agradó tanto a Herodes y a sus convidados que el rey dijo a la joven: pídeme lo que quieras y te lo daré. Y le aseguró bajo juramento: te daré cualquier cosa que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. Ella fue a preguntar a su madre: ¿qué debo pedirle? La cabeza de Juan el Bautista. La joven volvió rápidamente a donde estaba el rey y le hizo este pedido: quiero que me traigas ahora mismo sobre una bandeja la cabeza de Juan el Bautista.
El rey se entristeció mucho, pero a causa de su juramento y por los convidados no quiso contrariarla. Enseguida mandó a un guardia que trajera la cabeza de Juan. El guardia fue a la cárcel y le cortó la cabeza. Después le trajo sobre una bandeja, la entregó a la joven y ésta se la dio a su madre. Cuando los discípulos de Juan lo supieron, fueron a recoger el cadáver y lo sepultaron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, esto es lo que sucede siempre con nosotros, ¿verdad? Seguramente que todos estamos pensando y diciendo, mira, pues Juan, Herodes, que le corta la cabeza al Juan Bautista, que es un profeta, todo eso podemos pensar, ¿verdad? Pero sin embargo, aquí el Herodes, así como te presenta esta lectura, nos está llamando la atención a nosotros. Cómo nosotros cortamos la cabeza de nuestros hermanos, o cómo cortamos los pies o las manos de tantos hermanos nuestros dentro de nuestra nación. Le cortamos la cabeza porque le dejamos ignorantes. Le cortamos, le sacamos el ojo y le dejamos o tuertos o ciegos directamente, porque también entonces sabemos la realidad en la que vivimos. Entonces, porque ya estamos mejor, ¿verdad? Algunos, y así sucesivamente. O sea que la muerte de Juan el Bautista es porque él anuncia, porque él predica, porque él tiene coraje de denunciar. Y aquí también no es simplemente de denunciar porque dice que está con la esposa de su hermano, no te es lícito, ¿verdad? Bueno, toda esta historia nos da a entender eso. Pero en realidad el Evangelio de San Marcos apunta mucho más allá. Son los géneros, ¿verdad?, bíblicos que nosotros tenemos que entender. Aquí no es narración de una historia simplemente, sino que esto es evangelio, buena noticia. Peñandeña mañana ya echana yepan ba esa pa un wajejina peñandere coebe. Ba evalañandeye ya página ba esa pañande abei. Cualquiera de los personajes nosotros podemos estar aquí viviendo. Por una parte, Herodes, que dice que le aprecia, le quiere, le cuida, etc., a Juan el Bautista por todo lo que dice, le respetaba. Pero sin embargo, después se dan cuenta que no tienen nada para defenderlo, ¿verdad? Por otra parte, Herodías, esta mujer aquí que no quiere saber nada de este hombre. ¿Por qué? Y porque mete el dedo en la llaga. Mete el dedo en la llaga. Vean, diga tú y ya pues vean dejando y ponen chamío. Ella guana, ¿verdad? Y entonces preferimos la muerte, preferimos hacerlo desaparecer. Y eso es lo que nosotros hacemos, ¿verdad? Continuamente en nuestra propia sociedad. Y después está también esta niña que sería la que baila, Herodías, la hija, ¿verdad?, que agradó muy bien a Herodes, a sus convidados, y le promete, te daré lo que me pides, le dice Herodes. Pero después no tiene lo necesario para que él, cuando viene y le pide la cabeza de Juan el Bautista, decir que no, bajo juramento, que lo que yo hice, no puedo ir contra mi palabra, etc. Y entonces prefiero, ¿verdad? Y bueno, lo voy a hacer. Y esta niña entonces que está haciendo como simplemente un títere, ¿verdad? Siempre decimos esto, el títere, pantalla, ¿por qué? Y porque tiene que estar pidiendo, no es capaz tampoco de pensar y decir qué es lo que yo puedo pedir, pero yo, porque soy responsable de lo que necesito. Entonces ahí dice, poder detrás del poder. Otros son los que manejan. Y entonces el títere que se mueve ahí delante. Entonces esta niña también nos está demostrando con su actitud, como una títere, la madre que dice lo que tiene que hacer. Bueno, queridos hermanos, podemos seguir reflexionando tantísimo, ¿verdad? Pero sobre nuestra realidad. Que la palabra de Dios hoy se hace memorial, es decir, que hoy se hace realidad en nuestra historia, y sobre todo se hace realidad en nuestra vida, en nuestra iglesia, en nuestra sociedad. Que así sea. Que así sea.
Queridos hermanos, presentemos ante el Señor todas nuestras oraciones. A cada intención respondemos: Señor, líbranos de toda opresión. Señor, líbranos de toda opresión. Por nuestra Iglesia, para que siga dando signos proféticos en este tiempo y en todos los ambientes sociales, oremos al Señor. Señor, líbranos de toda opresión. Por los que trabajan por el respeto al medio ambiente, para que insistan en el cuidado de la naturaleza y en la sensibilización de los demás, oremos al Señor. Señor, líbranos de toda opresión. Por todos nosotros, para que estemos preparados para enfrentar las dificultades y dar testimonio de nuestra fe, oremos al Señor. Señor, líbranos de toda opresión. Por la pronta beatificación del siervo de Dios, Julio César Duarte, oremos al Señor. Señor, líbranos de toda opresión. Padre de bondad, escucha todas estas peticiones que acabamos de presentarte, por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Padre, presentamos ante tu altar los dones de nuestra entrega. Te rogamos que los aceptes con bondad y los conviertas en el sacramento de nuestra redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo nuestro Señor, cuya muerte celebramos, unidos en caridad, cuya resurrección proclamamos con viva fe y cuyo advenimiento glorioso aguardamos con firmísima esperanza. Por eso, con todos los ángeles y santos te alabamos proclamando sin cesar. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, y la tierra de tu gloria.
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar hoy la luz de tu rostro. Y ten misericordia de cada uno de nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, y ahora con mucha fe y con mucha confianza, vamos a decir la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, en nuestras familias, en nuestro país, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres de toda corrupción, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu.
Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Oración final. Alimentados con el don de nuestra redención, te pedimos, Padre, que con este auxilio de salvación eterna se acreciente siempre en nosotros la fe verdadera. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, y ahora dirigimos nuestra oración a nuestra mamita María, auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que Dios les bendiga a todos. Amén. ¿Quién será la